La doctora Aurora Valdés acababa de guardar su estetoscopio en el bolsillo del abrigo cuando sonó el timbre de la centralita. Era tarde, su turno había terminado hacía más de 30 minutos, y sus pies clamaban por la misericordia del sofá de su salón. Doctora, acaban de llamar, dijo la recepcionista, una joven de voz melosa a la que todos conocían como Luna, aunque en su carnet decía María Elena. Es un niño de 4 años, tiene fiebre alta. No hay nadie más disponible en este momento. Aurora levantó la mirada lentamente. Su expresión no era de sorpresa. Era de resignación. Había tenido uno de esos días largos que ni siquiera el café más fuerte podía compensar. Lo siento, Luna. Mi turno terminó hace media hora, dijo mientras firmaba las últimas fichas de evaluación. Si hay alguien más, que lo tomen ellos. Doctora, ya revisé. La doctora Méndez se torció el tobillo esta tarde. Y los otros están todos en visitas domiciliarias. No vuelve ninguno hasta el cambio de guardia de mañana. Luna la miró con esos ojos enormes que usaba cuando necesitaba un milagro administrativo. Aurora suspiró con el peso de toda su carrera en los pulmones. Está bien, dijo. Dame el nombre y la dirección. Gracias, doctora. Voy a preparar el informe y le mando al chofer. Es Nicolás, él la lleva. Ya le dije que espere en la puerta. Aurora no respondió. Solo asintió y volvió a ponerse el abrigo, sin quitarse el cansancio del rostro. 10 minutos después, ya iba camino a una dirección en un barrio que apenas recordaba. Nicolás, conductor veterano con años de paciencia entrenada, miró el informe antes de arrancar el motor. Barrio Las Colinas. ¿En serio? Murmuró con desaprobación. Eso está en el otro extremo de la ciudad. No hay ni pavimento allá. ¿Es muy lejos? Preguntó Aurora sin esperar una respuesta entusiasta. Más que lejos, es invisible para los mapas. En silencio absoluto, llegaron a una calle de tierra sin nombre. Subió 2 pisos por una escalera oxidada y tocó el timbre. Le abrió una mujer joven, delgada, con una bata de felpa y mirada urgente. Por alguna razón, su rostro le pareció vagamente familiar. Gracias a Dios, al fin, dijo la mujer. Mi esposo y yo ya no sabíamos qué hacer. Por teléfono nos dijeron que no había médicos disponibles. Mi turno ya había terminado, pero aquí estoy, respondió Aurora, con una voz tan seca como profesional. Sígame, por favor. Está en su cuarto. La mujer la guió por un pasillo estrecho decorado con dibujos infantiles. En el último cuarto, bajo una lámpara apagada, yacía un niño de cabello oscuro, arropado con una manta de colores chillones y calcetines gruesos. Tenía los ojos grandes y asustados, y una fiebre que le pintaba las mejillas de rojo. Hola, Manuel, dijo Aurora, revisando el nombre en el informe. ¿Qué te pasó, campeón? El niño no respondió. Se limitó a mirar a la desconocida con la expresión de quien no quiere otro termómetro en la boca. Lleva 2 días tosiendo. Hoy se le subió la fiebre a 38,5, dijo la madre, mientras intentaba mantener la compostura. Aurora se acercó con su lámpara de diagnóstico. ¿Podrías traerme una cuchara limpia? Necesito ver su garganta. Claro, ahora mismo, respondió la madre, y llamó a alguien desde la cocina. Amor. ¿Puedes traer una cuchara limpia? Unos segundos después, un hombre entró en la habitación. Llevaba un delantal con dibujos de sandías, y traía una cuchara de metal en la mano. Aurora lo vio. Y se congeló. El hombre que entraba en esa habitación, ese padre responsable, ese esposo doméstico con aroma a sopa y traición, era Alberto Arrieta. Su marido. El mismo que la mañana anterior le había dicho que iba a una convención de tecnología en Rosario. Aurora tomó la cuchara sin decir palabra, y con movimientos robóticos examinó la garganta del niño, repitiendo frases protocolarias mientras su mente se incendiaba en silencio. Le dejaré una receta. Si no le baja la fiebre en 2 días, hay que ponerle inyecciones. Líquidos tibios. Ventilar el cuarto. Está muy cargado. Escribió con letra firme, se despidió sin mirar a nadie, y bajó las escaleras sin dejar que el temblor de sus manos se notara. Cuando llegó a casa, su teléfono comenzó a sonar.
Era Alberto. Rechazó la llamada. Una vez. Luego otra. Y otra. Al final, apagó el teléfono. Y se quedó sola con una verdad imposible. Aurora se sentó en el sofá como quien se deja caer en un pozo. El abrigo aún colgaba de sus hombros, pero ella no lo notaba. Seguía viendo esa imagen, Alberto, con un delantal ridículo, una cuchara en la mano y la expresión tranquila del hombre que vive en paz, en otra vida. Su mente recorría los últimos años de matrimonio como un investigador en escena del crimen. Los viajes de negocios. Las llamadas nocturnas. Las flores que llegaban sin razón. Y, sobre todo, los silencios. Los prolongados, pesados, cómodos silencios de un matrimonio sin hijos. Durante años, creyeron que la infertilidad era compartida, o quizás de ella. Las pruebas médicas no decían nada concluyente, pero las esperanzas se habían ido apagando como las luces de una casa cerrada. Y sin embargo, allí estaba. Un niño. Su hijo. Su copia. El hijo que él sí había podido tener, con otra. El sonido de llaves en la cerradura la sacó de su trance. Alberto entró jadeando, sudado, con la camisa mal abotonada. Había venido corriendo. Aurora, comenzó, con esa voz que usaba cuando estaba a punto de mentir. Déjame explicarte. Ella levantó una mano, sin mirarlo. No necesito explicaciones. Solo quiero una respuesta, dijo con calma gélida. ¿Por qué? Él bajó la mirada. La dejó caer al suelo, como quien entrega un arma. Porque no sabía cómo decírtelo, murmuró. Porque, te amo. Pero también la amo a ella. A la madre de Manuel. Aurora no reaccionó. Él continuó, como si con cada palabra intentara construir una excusa lo suficientemente grande como para cubrir su traición. Fue una cena de fin de año. Yo, bebí más de la cuenta. Ella, Claudia, estaba nueva en el departamento. Nos caímos bien. Después de la fiesta, me ofreció llevarme a casa, pero terminamos en la suya. Se frotó el rostro como si quisiera borrar la escena. A la mañana siguiente te dije que me había quedado dormido en casa de Rodrigo. ¿Te acuerdas? Ella asintió levemente. Recordaba. También recordaba que no había preguntado mucho. Nunca lo hacía. Poco después me dijo que estaba embarazada. Yo, me di cuenta de que eso era justo lo que yo había querido toda la vida. Tener un hijo. No podía dejarte. Pero tampoco a él. Aurora se cruzó de brazos. Miraba un punto fijo en la alfombra, como si las fibras tejidas pudieran decirle cómo salir de aquello. ¿Y entonces decidiste tener dos vidas? Dijo finalmente. Conseguí un ascenso. Empecé a viajar más. Tú creías que era trabajo, pero muchas veces, era para ver a Manuel. Hubo un silencio que pareció durar horas. Luego Aurora se levantó, con la lentitud digna de una jueza pronunciando sentencia. Está bien. Escucha, Alberto. Yo no voy a pelear por algo que ya perdiste solo. El niño no tiene la culpa. Él necesita un padre. Así que haz lo que tengas que hacer. Divorcio, mudanza, custodia compartida, lo que sea. Pero yo no puedo seguir viviendo contigo. Alberto abrió los labios para decir algo. Algo blando. Algo inútil. Gracias, dijo al fin, sin convicción. Gracias por entender. Aurora no respondió. Se limitó a señalar la puerta del dormitorio. Están esperándote. Tu hijo tiene fiebre. Ve por las medicinas. Y con eso, él se marchó. Recogió su maleta, ya lista, por si acaso, y cerró la puerta detrás de él. No hubo portazo. Solo un clic silencioso. Un final cortés. Aurora cerró los ojos. Aguantó la respiración por un segundo. Y luego lo soltó todo. El grito que salió de su garganta no fue humano. Fue un rugido. Lanzó el jarrón de la entrada contra la pared. Cristales por todos lados. Golpeó la puerta del armario.
Abrió la nevera y dejó caer una botella de vino que estalló como un proyectil púrpura. Durante minutos fue una fuerza de la naturaleza. Solo se detuvo cuando alguien golpeó la puerta con insistencia. Respiró hondo. Se asomó al pasillo como si hubiera sobrevivido a un terremoto. Abrió la puerta. Allí estaba un hombre corpulento, uniforme azul, bigote bien recortado. Un oficial de policía. La miraba con la mezcla de sorpresa y profesionalismo que uno usa para hablar con gente al borde del colapso. ¿Doctora Aurora Valdés? ¿Me conoce? Sí. Soy el inspector Lorenzo Morales. Hace unos meses llevé un bebé al hospital. Lo encontraron en una caja, junto a una verdulería. Usted fue quien lo atendió. Ella lo recordó. El caso la había conmovido profundamente. El niño, a pesar de todo, había sobrevivido. Nos llamaron los vecinos, continuó el inspector. Gritos, ruidos. ¿Está todo bien? Aurora bajó la mirada. Luego sonrió, con una ironía triste. ¿Sí, o no? Problemas domésticos. Mi cocina ahora parece una zona de guerra. ¿Puedo pasar? Claro. Si no le asusta ver desastres en vivo. Lorenzo entró, esquivando trozos de cerámica. Al llegar a la cocina, se detuvo. Vaya, sí que tenía razón. Ella lo miró. Por primera vez en muchas horas, sintió una chispa de confianza. Ese hombre, con su voz grave y su mirada tranquila, no parecía escandalizado. Parecía preparado. ¿Quiere té? Preguntó. ¿A esta hora? ¿Por qué no? Aurora trajo una bandeja con té y galletas. Se sentaron en el salón como dos viejos conocidos que acababan de sobrevivir al mismo naufragio. Y allí, por primera vez, Aurora contó su historia. Sin lágrimas. Solo palabras. Y Lorenzo respondió con la suya. Lorenzo Morales escuchó a Aurora sin interrumpir. Solo bebía su té, despacio, con los codos en las rodillas y los ojos clavados en ella, como si escuchara la confesión de un paciente, no el desahogo de una mujer devastada. Cuando terminó, ella se encogió de hombros. Eso fue todo, dijo. Le receté algo para la fiebre, me marché, destruí media cocina, y usted apareció. Me alegro de haber venido justo ahora, murmuró el policía, dejando la taza en la mesa. ¿Por qué? Porque entiendo. Más de lo que imagina. Aurora lo miró. No con escepticismo, sino con curiosidad. Era la primera persona en horas que no le parecía parte del caos. Parecía una isla en mitad del océano. Lorenzo respiró hondo. Mi exesposa me dejó hace 5 años. Pero antes de eso, criamos juntos a un niño. Diego. Yo juraba que era mío. Le enseñé a andar en bici, le cambié pañales, le canté cuando tenía fiebre. ¿Lo amaba? Pero un día, lo operaron de urgencia. Querían usar mi sangre para una transfusión. Y ahí descubrieron que no era su padre. Aurora lo miraba fijamente. Ni parpadeaba. ¿Qué hiciste? Nada, al principio. Me quedé helado. Mi esposa, o exesposa, más bien, me confesó que el niño era de otro. Un exnovio. Se le escapó. O eso dijo. Hizo una pausa. Luego sonrió con una ironía más amarga que el té. Me divorcié. Ella se fue a otra ciudad. Se llevó al niño. No volví a saber de ninguno de los dos. Aurora bajó la mirada. ¿Y lo superaste? No lo sé. Solo seguí respirando. Se hizo un silencio largo, de esos que no incomodan, sino que abrigan. ¿Sabe algo curioso, Lorenzo? Dijo Aurora, jugando con la taza entre los dedos. Me siento menos rota ahora que hace una hora. Supongo que oír desgracias ajenas tiene su efecto. No es desgracia, corrigió él, levantando una ceja. Es experiencia. Dolor con edad. Y el dolor compartido se vuelve menos sordo. Sonrió. Aurora también. Estuvieron hablando casi 2 horas.
El tiempo se desvaneció entre frases sinceras y silencios cómodos. Aurora no recordaba la última vez que había reído sin culpa. La llamada de Luna interrumpió la escena. Doctora Valdés, buenos días. El jefe va a matarla. Tenemos reunión en 20 minutos y usted no ha llegado. Aurora se quedó en blanco. Había olvidado por completo su jornada. Dios mío. Salgo ya, colgó, corriendo hacia el dormitorio. Lorenzo la miró con una sonrisa ladeada. ¿Necesita que la lleven en patrulla? ¿Lo dice en serio? Tengo el coche aquí mismo. Y si activamos la sirena, llegará a tiempo. ¿Eso no es abuso de poder? Quizá. Pero me debe un jarrón. Aurora se rió, y juntos salieron del apartamento. Subió a la patrulla como si fuese una escena de película de acción. Con la sirena encendida, llegaron al hospital 5 minutos antes de la reunión. Esa tarde, Lorenzo volvió por su cuenta. Ya sin uniforme. Traía una caja con tornillos, pegamento y una bolsa de basura. Vengo a eliminar las secuelas del huracán, dijo. ¿No era huracán categoría 5? Lo dejaré en 2. Con suerte. Ordenaron juntos. Rieron mientras recogían cristales y limpiaban manchas de vino. Después, Lorenzo la invitó a cenar. Conozco una taberna en el malecón. No es gran cosa, pero tiene buena comida, y los camareros no hacen preguntas. Aurora aceptó. La taberna era pequeña, con faroles tenues y olor a romero. Compartieron pan, vino, y chistes malos. Se les escaparon carcajadas en medio de frases serias. Hablaron de cine, de libros, de errores cometidos y de las cosas que ya no dolían tanto como antes. Esa noche, Aurora durmió por primera vez sin pesadillas. Y cuando firmó los papeles del divorcio semanas después, lo hizo sin temblor en la mano. Una mañana de abril, cuando las jacarandas comenzaban a teñir de violeta las veredas de Buenos Aires, Lorenzo llamó a Aurora. ¿Tenés algo que hacer esta tarde? Depende. ¿Qué planeas? Preguntó ella, con ese tono que ya no era desconfianza sino coqueteo con escudo. Te quiero llevar a visitar a alguien que conoces. Aurora pensó en posibles pacientes, colegas, incluso antiguos jefes. Pero no. No se lo esperaba. Cuando el auto policial, esta vez sin sirena, se detuvo frente a un hogar infantil del barrio Saavedra, Aurora lo entendió todo. Es él, ¿verdad? Lorenzo asintió. La condujo al interior. En una sala luminosa, sobre una alfombra con dibujos de osos, un bebé de mejillas redondas y ojos grandes intentaba encajar un triángulo rojo en un hueco cuadrado. Mira cómo ha crecido, murmuró Aurora. Está sano, despierto, y sigue sin familia, dijo Lorenzo, sin apartar la vista del pequeño. Se quedaron allí, de pie, en silencio, mirando al niño como si se miraran al espejo. Pasaron semanas. Visitas. Paseos. Juguetes traídos en bolsas recicladas. Risitas tímidas. Primeros abrazos. Hasta que, una tarde, después de dejar al niño dormido, Lorenzo se paró frente a ella en la vereda. Aurora, yo no creo en señales del universo. Pero esto parece una. ¿Una qué? Una oportunidad. Una forma de rehacer algo que pensábamos perdido. Ella lo miró sin parpadear. ¿Querés adoptarlo? Sí. Pero hay un problema. ¿Cuál? Yo, solo, no puedo. Ella lo entendió antes de que él dijera la siguiente frase. Por eso, necesito saber, si querés hacerlo conmigo. Aurora lo miró. Su corazón no latía como en las películas. No era un tambor. Era un metrónomo. Preciso, constante. Lúcido. ¿Estás pidiéndome que me case con vos para adoptar juntos? Sí. Pero también porque quiero estar con vos. Porque no me imagino este camino sin vos. Ella se quedó en silencio unos segundos. Lo suficiente para que Lorenzo pensara que estaba por recibir un no. Pero entonces, con voz serena, casi un susurro, dijo. Sí. No lloraron. No se besaron con música de fondo.
Solo se tomaron de la mano. Como si hubieran llegado al borde del abismo, y hubieran decidido dar un paso juntos. El niño que había dormido en una caja se llamaba Tomás. No hablaba mucho, pero sus ojos decían cosas que ningún adulto sabía traducir del todo. Lorenzo y Aurora lo adoptaron en primavera, sin ceremonia ni campanas, pero con una ternura que no necesitaba testigos. No es que lo salvamos, dijo Aurora un día mientras lo veía dibujar con lápices en la pared del pasillo. Él nos salvó a nosotros. La casa, antes silenciosa y pulcra, se llenó de ruidos, migas de galletas y juguetes sin pilas. Tomás descubrió que podía reír, que las cucharas servían para jugar tambores, y que su nueva mamá tenía una voz dulce al cantar bajito por las noches. 3 años después, ocurrió lo inesperado. Aurora se mareaba. Se le cerraba el estómago. Su olfato se volvió enemigo del café. Hizo un test, por rutina, sin fe. 2 líneas. Volvió a hacerlo. Otras 2 líneas. Miró el techo durante 10 minutos sin moverse. Cuando Lorenzo llegó del trabajo, ella lo esperaba sentada en el porche, abrazando un oso de peluche. ¿Vamos a tener que comprar una cuna?, preguntó ella, sin rodeos. Él parpadeó. ¿Cómo? ¿Vas a ser papá? Otra vez. Lorenzo se sentó a su lado. No dijo nada. Solo apoyó la cabeza en su hombro. El embarazo fue lento, vigilado, lleno de controles. Aurora, acostumbrada a mirar vidas ajenas en el monitor, ahora miraba la suya propia latir en pantalla. Y el día en que Tomás cumplió 6 años, nació su hermanita, Elisa. Aurora lloró cuando la sostuvo por primera vez. No de dolor, ni de alegría desbordada, sino de algo más sutil, la sensación de que, al fin, la vida había saldado una deuda antigua. Elisa creció con una mezcla imposible de aplomo y rebeldía. A los 3 años, organizaba sus propios juguetes por color y por carácter. A los 5, corregía a su hermano mayor con argumentos que rozaban lo legal. La familia Valdés Morales no era perfecta, ni pretendía serlo. Tenían rutinas, peleas por quien lavaba los platos, domingos con panqueques quemados y navidades donde nadie recordaba comprar las servilletas. Pero todas las noches, sin excepción, cenaban juntos. Y todos los años, sin falta, visitaban el hogar donde Tomás vivió sus primeros días. Ahora iban como familia, a leer cuentos a otros niños. Un día, Elisa preguntó: ¿por qué ese hogar tiene nuestro apellido? Aurora la miró, sonriendo. Porque es parte de nuestra historia. Y así era. El hogar llevaba una placa, Centro Comunitario Valdés Morales, donde los segundos comienzos se hacen realidad. Los fines de semana, Lorenzo daba clases de defensa personal a jóvenes del barrio. Aurora organizaba talleres de salud y bienestar para madres solteras. Tomás enseñaba robótica con piezas recicladas. Elisa, con 7 años, escribía pequeñas historias para la biblioteca infantil del centro. Una tarde de otoño, Aurora y Lorenzo se sentaron en su viejo sofá, el mismo que había soportado lágrimas y risas en iguales proporciones. ¿Alguna vez pensaste que estaríamos aquí?, preguntó él. No, respondió ella. Pero me alegra que el camino no fuera recto. Porque si lo hubiera sido, no te habría encontrado. Lorenzo la miró. Gracias por abrir esa puerta aquella noche. Gracias por tocar el timbre. Se quedaron en silencio, viendo a sus hijos jugar en el jardín. No necesitaban más. El dolor no se había ido. Pero ahora tenía lugar. No era el centro de sus vidas, sino apenas un capítulo anterior. Y al final del cuento, como escribió Elisa en uno de sus dibujos escolares: el amor empieza cuando termina el orgullo. Y a veces, lo que parece el final, solo es el principio con otro nombre.